Vale. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de hoy, 18 de junio de 2020, que organiza la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, cuyo título es El recorrido por la labor del psicólogo jurídico forense. Desde el principio de mayo y hasta finales de julio estamos realizando este ciclo de webinars a través de nuestros profesores para llegar a todos los alumnos y todas aquellas personas interesadas en el ámbito de la psicología, la logopedia y la terapia ocupacional. Esta conferencia va a ser impartida por la profesora Mar Lluc Quevedo, que es profesora del Máster Universitario de Psicología Jurídica, uno de los 6 másters que se imparten en la Facultad de Psicología. En concreto, es responsable de la asignatura de peritación psicológica ante los tribunales y colabora en este máster desde sus inicios. Mar Lluc es psicóloga forense en ejercicio privado de la profesión desde 2002. Es psicóloga especialista en coaching, estando certificada por el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana en 2013. Es vicedecana tercera del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y responsable del área de psicología jurídica. Es licenciada en Psicología por la Universidad Jaume I en Castellón, con formación de posgrado en Psicólogo Especialista en Coaching, organizado por el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Mar posee el Máster Internacional en Psicología Forense, organizado por el Instituto Europeo de Psicología Aplicada y la Asociación Española de Psicología Conductual. Pertenece al listado oficial de psicólogos forenses del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y al listado oficial de psicólogos especialistas en coordinación de parentalidad del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Ella es docente en diversas universidades de la Comunidad Valenciana, en el área de posgrado, en materia de psicología jurídica y forense. Es docente en el Máster Oficial de Psicología Jurídica, como hemos comentado, de aquí de la Universidad Católica de Valencia, desde el año 2011. Y es docente también en el Máster de Psicología Jurídica y Peritación Psicológica Forense en la Universidad de Valencia, desde el 2003 al 2018. Posee también la publicación La buena práctica pericial, el camino hacia la excelencia profesional en psicología forense, y la revista Información Psicológica número 114 del número de julio a diciembre de 2017. Y bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra a la profesora Mar Lluc, que está encantada de esta tarde daros esta webinar. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y muchas gracias a la Universidad Católica de nuevo por facilitar estos espacios para dar a conocer el área, que para mí es un placer de nuevo participar y continuar colaborando en todo lo que consiste en difundir y dar formación especializada. Bueno, pues como bien ha dicho Mónica y lo veis en la presentación, el título de la webinar de hoy es Recorrido por la labor del psicólogo jurídico forense. Y bueno, este recorrido tiene su inicio en el sentido de, por la propia palabra, jurídico forense, es decir, es la labor que realizamos los psicólogos en el ámbito jurídico y específicamente nos vamos a centrar en la labor que hacemos como psicólogos forenses. Como psicólogos forenses, el término viene de foro, que foro es el foro al que se expone en un dictamen pericial, ya que nuestra labor también es como peritos, psicólogos peritos, somos figuras auxiliares de la justicia. Entonces, de ahí viene nuestra denominación como psicólogo forense, es decir, es el trabajo que hacemos para ayudar al juez y a los integrantes del foro a que puedan aplicar justicia de una manera complementada por conocimientos específicos de los cuales carecen, porque son propios de la psicología. Pues bueno, hecha esta breve introducción de lo que sería el término y la definición, vamos a comenzar por explicar un poco el sentido de la conferencia de hoy, que vamos a hablar de la labor social.
A ver, por la propia definición que os acabo de comentar, efectivamente se nos asocia a los psicólogos forenses al ámbito jurídico, al ámbito del derecho, al ámbito de la aplicación de la ley, y efectivamente es así. No obstante, digamos que eso es lo que se conoce a simple vista, pero hay un trasfondo, es decir, si como comúnmente solemos decir, rascamos un poquito, encontramos una labor que hacemos los psicólogos forenses que no suele ser tan conocida o desde fuera, sobre todo por quienes no son de la profesión, pues cuesta a veces el entender o imaginar que tiene una labor social el psicólogo forense, y efectivamente la tiene, y esa labor, digamos que a las personas que nos dedicamos a este ámbito de trabajo tan concreto y que nos gusta nuestro trabajo, como es mi caso, pues es esa parte, digamos, con la que conectamos más y que nos ayuda a poder tener una visión más amplia del marco y poder dar un servicio de mayor amplitud dentro de lo que sería nuestra profesión como psicólogos y psicólogas. Entonces, vamos a ir viendo en qué consistiría esta labor social, es la visión que os quiero hoy hacer partícipes. Y en principio, la labor social tiene que ver con tres colectivos o tres conjuntos de colectivos, porque al fin y al cabo la psicología trata con las personas y la justicia aplica justicia sobre las personas. Pero en concreto, si lo agrupamos en el ámbito de familias, menores y víctimas, nos va a resultar muy sencillo entender esta visión social que os comento. Pues bueno, dentro de esta labor social, en primer lugar, lo que a lo mejor es también la parte que más se conoce y por la que he querido empezar es la de que ponemos voz a los menores. ¿Y qué quiere decir esto de que ponemos voz? A ver, en primer lugar, quiere decir que velamos por el interés superior del menor. La justicia, tal y como está diseñada, vela por el interés superior del menor. Nuestro trabajo como psicólogos, cuando colaboramos con la justicia, inevitablemente nuestra máxima también está ceñida a esta máxima, y es la del interés superior del menor. Es decir, prevalece el interés de los menores sobre el interés de los adultos. Entonces, de esta manera nosotros hacemos un poquito de portavoz, pero con la peculiaridad de que no es simplemente hacer de interlocutor de la versión o de el relato de los hechos de los menores, va muchísimo más allá. Lo hacemos a través de criterios científicos que puedan avalar las decisiones que se tienen que tomar en el ámbito jurídico. De esta manera, lo que hacemos es clarificar a los jueces los aspectos dudosos. Tenemos que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, estamos hablando de un contexto, un ámbito de familia, los litigios lo que hacen es que hayan posiciones encontradas y polarizadas. Y estas posiciones polarizadas son las que, de una manera muy sencilla, sería decir que una te dice blanco y la otra parte dice negro. Y en medio tenemos a unos menores sobre los cuales el juez debe de emitir una sentencia, por ejemplo, en casos de separación de los progenitores. Entonces, en estas visiones tan polarizadas que tienen que ver con el conflicto, que arrasan la fase del conflicto en el que estén, porque es reciente la separación, o bien porque ha ocurrido algún incidente, aunque el periodo de separación ya venga siendo más largo, pero que ha avivado ese conflicto. Entonces, de alguna manera, nuestra función es la de poner luz en la oscuridad del laberinto del conflicto, y yo creo que es una metáfora bastante realista, en el sentido de que lo que digamos a clarificar al juez dentro de todas esas dos versiones polarizadas. Bueno, vale, pero ¿y a los niños qué es lo que más les beneficia? ¿Qué necesitan estos menores? Pues ahí es donde se dirige principalmente nuestra labor. Y bueno, como os había dicho, obedece a criterios científicos. Entonces, ahora cabría la pregunta de decir, bueno, ¿y cómo garantizamos el rigor científico los psicólogos? Pues bueno, en primer lugar, partiendo de la máxima de que la psicología es una ciencia. ¿Qué quiere decir? Que la psicología como ciencia se basa en el método científico. Y concretamente, dentro de la evaluación forense, trabajamos siguiendo el método hipotético-deductivo, además de utilizar técnicas validadas científicamente. ¿Qué implica esto del método hipotético-deductivo? Como resultado de la evaluación que nosotros realizamos como psicólogos de la situación y de las personas, porque no hay que olvidar que nuestro trabajo en el ámbito forense tiene que ver con evaluar
a las personas en relación a una situación concreta, que es la que es objeto de litigio en ese momento, ¿vale? Entonces, ajustados a esa evaluación, a esos datos que nos proporciona la evaluación, podemos elaborar hipótesis respecto a qué es lo que puede ser más beneficioso, qué es lo que puede estar operando por debajo que pueda explicar los hechos que han acontecido y que son objeto de estudio. Y nuestro trabajo, utilizando el método hipotético deductivo, consiste en esto, en falsar hipótesis, el método científico básico, que además se utiliza también en el ámbito médico. Por tanto, con lo que os he dicho, ya se ha avanzado que los informes son fruto de un proceso psicodiagnóstico, es decir, la imagen que se puede tener más clara y más acotada o concreta de nuestras profesiones, el psicólogo jurídico, el psicólogo forense se dedica a emitir, redactar informes, luego acude al juzgado y los presenta. Bien, es cierto. Lo único es que, digamos que esto es la fase final de todo un proceso que se ha iniciado previamente, que consiste en un proceso psicodiagnóstico, no respecto a las personas en sí, sino las personas en relación a la situación que está en tela de juicio en ese momento. Como proceso psicodiagnóstico, pues evidentemente, siguiendo el rigor del método científico, implica una utilización de unas técnicas específicas que nos dan unos resultados que debemos de analizar, comparar y valorar y hacer converger todos en conjunto de todas las personas que hemos evaluado y en relación a la situación objeto de estudio para poder ofrecer unas conclusiones ajustadas a esa situación evaluada. Por tanto, esto tiene una implicación y es que esas conclusiones no son extrapolables, es decir, esas conclusiones obedecen a los resultados de la investigación que hemos realizado en relación a unas personas y una situación. No se puede trasladar a otra situación, es decir, pues como estos resultados obtenidos son estos, quiere decir que pasados 5 años las conclusiones serían las mismas. No, pasados 5 años habría que volver a evaluar porque las personas también evolucionamos, cambiamos y habría que evaluar en relación a la situación que en ese momento fuera objeto de estudio. Es decir, no nos valdrían esas conclusiones que se alcanzaron en un momento concreto en relación a una situación concreta. Pero sí que deben de ser los informes replicables como informes que están sujetos al método hipotético deductivo. ¿Y qué quiere decir esto de replicables? Pues quiere decir que obedecen a unas conclusiones extraídas de todo un proceso sistemático que ha seguido el método hipotético deductivo. Estas conclusiones deberían de poder ser refutadas por cualquier otro profesional. Y si realmente el proceso de análisis de datos, convergencia de datos y extracción de conclusiones se ha realizado adecuadamente, cualquier otro profesional que accediera a los resultados con los que hemos trabajado debería de alcanzar las mismas conclusiones, porque se ha seguido un método, es decir, no obedecen a una mera opinión técnica. Es un juicio técnico extraído de una convergencia de datos, pero no una impresión técnica que se pueda obtener de una entrevista únicamente, por ejemplo. Por lo tanto, siguiendo un principio también de transparencia, deben de poder facilitar los datos, los informes, para que puedan ser replicados por cualquier otro profesional y poder alcanzar idénticas conclusiones. Bueno, ya tenemos claro cómo garantizamos en nuestro trabajo el rigor científico. Y hay otro pilar que es importante tener en cuenta, que es el de la formación especializada, es decir, en un ámbito tan concreto y que se desenvuelve dentro de un contexto diferente al propio de la psicología, estamos hablando del contexto jurídico, evidentemente es imprescindible contar con una formación especializada. ¿De qué tipo? Pues en primer lugar, que contenga formación en dinámicas y conflictos familiares, es decir, todo psicólogo forense debe de conocer las dinámicas familiares, tipo las fases de los conflictos familiares, debe tener formación en este sentido para poder entender información que recaba respecto a una situación que necesariamente es de conflicto, si no, no está en un procedimiento judicial. Conocimientos de parentalidad. ¿A qué se refiere esto? Pues conocimientos relacionados con los estilos educativos, las capacidades parentales, los estilos educativos que son más beneficiosos según cada edad,
Para eso, esto va ligado con el siguiente punto, que es el de la psicología evolutiva, es necesario tener conocimientos específicos de las características de cada etapa madurativa de los menores y en general de las personas y todo el recorrido evolutivo que hacemos con sus, sus diferencias a nivel madurativo, de tipo cognitivo, emocional, con lo cual parentalidad tiene que ver con esto, con dominar y conocimientos de la psicología evolutiva relacionados con estilos educativos y también conocer y poder discriminar cuando un estilo educativo sería negligente, sería positivo, sería adecuado, pero sería susceptible de ser mejorado para poder hacer las recomendaciones oportunas. Y estos tres líneas de formación especializada irían más dentro de los conocimientos específicos de nuestra profesión, de la psicología, pero habría que profundizar en ellos y especializarse más detenidamente. Luego hay una parte que es externa a nuestra disciplina, que es la del derecho. Evidentemente nos vamos a relacionar en un contexto diferente del psicológico, es decir, el psicólogo sale del despacho para actuar en un juzgado, recopila documentación típica de los procedimientos judiciales, debe de entender la terminología, debe de entender los tipos de documentos que precisa tener acceso para entender toda la evolución del expediente judicial y finalmente debe tener una formación específica en ontología. ¿A qué hace referencia de ontología? A cómo está regulada la ética en nuestra profesión. Nuestra profesión está regulada por el código deontológico y ahí es donde se estipulan los diferentes artículos, se recogen las normas de actuación que debemos de seguir los psicólogos y psicólogas en nuestra labor profesional para poder actuar de una manera adecuada, transparente y respetando los derechos de las personas con las cuales trabajamos. Bien, ya tenemos claro pilares necesarios y si entramos ya un poquito más de lleno en esta labor social que hablábamos, pues hay una parte muy importante y con la que se nos vincula de una manera clara y cada vez afortunadamente los medios también se hacen más eco en este sentido, es el de la identificación de víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Pues con lo que implica la palabra víctima, es decir, no quiere decir que nosotros tengamos especial interés, ni muchísimo menos por etiquetar como víctimas a las personas, pero el sistema legal necesita de esa etiqueta para poder aplicar la justicia en el sistema legal. Cuando se inflige un daño, la persona que recibe ese daño se considera víctima y la persona que se entiende o finalmente se deduce que sería que había infligido ese daño, sería la persona perpetradora. Entonces, esta terminología es básica a nivel jurídico y por eso la necesidad de utilizarla e identificarlo. ¿De qué tipo de personas o de casos estaríamos hablando cuando hablamos de identificar víctimas? Pues sobre todo si nos centramos en el ámbito de la violencia de género, es donde más estamos acostumbrados a oír la palabra víctima, porque tiene una connotación importante a nivel jurídico, como os he dicho. En el ámbito de la violencia intrafamiliar, ahí ya estaríamos hablando de un campo más amplio de lo que es la violencia de género. Como sabéis, está limitada a una violencia ejercida de un hombre hacia una mujer. La violencia intrafamiliar pues abarca muchos más tipos de violencia, parentofilial, filioparental, entre diferentes miembros de la familia, que no esté ceñido únicamente al caso de la violencia de género. En los casos de bullying o mobbing, que son situaciones de acoso vividas o bien en el entorno escolar o en el entorno laboral, y luego cuando hay una sospecha de delitos de abusos sexuales. Estos serían los 5 casos pues, más visibles y que engloban de una manera más clara nuestra labor y la utilidad para la que se nos requiere a nivel judicial. Y entiendo esta utilidad y esta participación que nosotros damos por nuestra profesión. En primer lugar, está la valoración de lo que se conoce como la huella psicológica de la situación vivida. Es decir,
es el identificar si existe en la persona evaluada una huella psicológica, es la clave para poder, de alguna manera, argumentar y establecer la acción con ese delito que se está juzgando. La huella psicológica sería el rastro, el daño, la afectación emocional que deja esa actuación en la persona que está siendo objeto de estudio como posible víctima. La valoración de la afectación psicológica, es decir, una vez tenemos claro la huella, si hay una huella psicológica, determinar y concretar la afectación psicológica, es decir, en qué consiste. Hay un daño, ese daño de que la persona ha desarrollado una sintomatología durante un tiempo, sigue presente y activa esa sintomatología, de qué tipo son estas secuelas, porque también lo necesita el sistema judicial para poder aplicar la justicia conforme está elaborada la ley, en el sentido de poder cuantificar y de alguna manera calificar ese daño para poder tanto codificar el delito como también codificar y tasar las costas, la indemnización que habría que proporcionarle a la persona sobre la cual se prueba afectación psicológica relativa a esa situación que sería un posible delito y que está siendo objeto de estudio. Otro de los aspectos importantes dentro de la identificación de víctimas es la obtención de un relato psicológico. Es decir, esto habla de un relato más allá de la mera descripción de los hechos que también puede realizar un testigo en el caso de que hubiera un testigo respecto a la situación que ha ocurrido. El relato psicológico tiene muchos más matices y es la información que nos da a los psicólogos respecto a la vivencia de esa situación. Tiene el componente psicológico y esta es la parte sobre la cual se ciñe nuestro trabajo y que es propiamente nuestro, más allá de los interrogatorios, la obtención de un atestado que se pueda hacer respecto de la posible víctima. Y finalmente la credibilidad del testimonio, que es un aspecto muy importante para los jueces en el sentido de que permite obtener información respecto a si el testimonio, es decir, el relato que ha hecho la víctima, resulta creíble o no. Y para esto, pues se precisan una serie de técnicas que tienen que ver con esa obtención de unos parámetros que se puedan medir para poder codificar si efectivamente hay indicios de que el testimonio es creíble, es muy creíble o es parcialmente creíble o no resulta creíble. Luego esta información es la que nos requiere el juez y es la que lo utiliza para poder valorar si realmente el relato o el testimonio pudiera ser real y válido o tiene que recurrir a otro tipo de pruebas para apoyarse y para determinar si ha ocurrido la situación tal y como se está denunciando que ha ocurrido. Si entramos un poquito más de detalle respecto a la valoración, las valoraciones que os comentaba, pues como aquí os he puesto, es a través siempre de técnicas específicas de entrevista y habilidades psicológicas. Quiero decir, va más allá de un mero interrogatorio, la obtención de ese relato para poder valorar la huella, para poder valorar la credibilidad. A partir de ahí obtenemos también un relato que tiene connotaciones relacionadas con las vivencias, con sentimientos de la persona que lo ha vivido, y todo esto se pone en relación y complementa los datos objetivos que hemos obtenido a través de la aplicación de técnicas específicas, de test, para medir variables que puedan estar afectadas de personalidad, que se esté padeciendo algún tipo de trastorno, y cuantificar de alguna manera esa afectación a través de estos test que son avalados científicamente. Entonces, las técnicas específicas consisten en esto, en una buena entrevista, para la cual hay formaciones específicas respecto a cómo realizar esa entrevista que nos permita recabar y obtener información, y eso es lo que nos diferencia respecto a otros agentes con los cuales la víctima se va a ir relacionando en el procedimiento judicial, le van a ir tomando declaraciones, le van a ir haciendo preguntas, pero la diferencia cuando es un psicólogo quien entra a realizar esa valoración es la obtención de un relato que contenga hechos significativos dentro del ámbito de la psicología, de lo que los estudios científicos nos dicen que es esperable obtener
en un relato de una persona que efectivamente ha vivido una situación de cualquier tipo de que haya podido generar cualquier tipo de afectación, situación de tipo traumático, por ejemplo. Mediante técnicas específicas de entrevista y habilidades psicológicas también nos ayudamos para poder discriminar el relato. Sobre todo esto es importante en el caso de los menores. Para los jueces es muy importante el discriminar y tener claro la mayor probabilidad que se pueda dar este dato si el relato que está dando, por ejemplo, un menor, es auténtico, obedece a una vivencia suya propia o tiene que ver con una influencia de terceros, indirecta, o una manipulación directa, ¿vale? Que sería lo que entenderíamos como un relato insertado manipulado, es como que de alguna manera se le habría insertado ese relato, aunque realmente no lo ha vivido, está reproduciendo algo que ha oído y no ha vivido, y lo reproduce como si el propio menor lo hubiera vivido o que le han instruido para que lo relate de esta manera. Entonces aquí nuestro papel tiene que ver con esto, con tratar de discriminar si el relato es auténtico o ha podido ser insertado o manipulado, y en el caso de que pensemos, los datos nos lleven a pensar que el relato no es auténtico, sino que ha sido influido, también el poder aportar información sobre probabilidad de influencia, es decir, en qué sentido puede haber venido esa influencia o descartar si ha sido una influencia direccionada y tiene que ver con algún tipo de situación personal o característica personal del propio menor. Y en este sentido resulta clave la evaluación que nosotros le podamos aportar en lo que os había dicho al principio de poner luz en el conflicto. Volviendo al ejemplo inicial, si una parte dice blanco, la otra dice negro y el menor dice negro, coincidiendo con una de las partes, ¿por qué dice negro? ¿Porque realmente lo ha vivido esas dos partes y han vivido que es negro? ¿O porque le han dicho que diga que es negro? ¿O porque siempre oye a esa parte decir que es negro? Las diferencias y los matices son diferentes respecto a confeccionarse ese escenario el juez y poder aplicar una justicia con unas medidas que procuren garantizar al máximo el nivel de probabilidad y beneficio del menor, que es la máxima última. Igualmente, en el tipo de relatos y en esta afectación de las víctimas, resulta clave nuestra labor en cuanto a lo que comúnmente puede acabar ocurriendo en situaciones que solemos ver más claramente, por ejemplo, en situaciones de mobbing o de bullying. Es decir, acostumbra suceder que una situación de este tipo genera una afectación en la persona que lo ha vivido, y que erróneamente o por la parte que contraria que intenta defender posición se adjudica esos efectos a una causa anterior. Es decir, esto que está sufriendo esta persona no se debe a una secuela o una afectación, sino que era una característica suya que estaba previamente, y porque ya estaba previamente ha desencadenado la propia víctima esta situación. Esto es un relato común que se escucha sobre todo en las defensas de la otra parte. Pues, es lo que ocurre en los juicios. Nuestra labor en este sentido es importante para poder discriminar, poder, con los datos que obtenemos de la evaluación de la persona respecto a nivel de afectación, características de personalidad, nivel de presencia de determinada patología, si esto lo hacemos converger con el relato que nos está contando respecto a esa situación que ha vivido como víctima, si resulta creíble y si encaja, puede hacerse converger que esa situación que denuncia pudiera haber ocurrido de la manera que ha ocurrido y pudiera haber generado esa afectación. Esa es nuestra labor ahí para proporcionárselo al juez, porque en caso de que no actuáramos en este sentido, es decir, no hubiera una valoración psicológica, esta carencia del aporte que nosotros damos, lo que implicaría es que si se confunde el efecto con la causa, es decir, la sintomatología que tiene la persona a consecuencia de la situación vivida se confunde con que era un
una característica propia de la persona, ya desencadenado esa situación de acoso, la propia víctima, se estaría revictimizando la víctima, es decir, estaría viviendo una primera situación en la que ha vivido ha sido víctima de una situación, una vivencia que le ha generado un daño, y en un segundo nivel, al no ser creído y al adjudicarse la responsabilidad de su afectación, estaría siendo víctima por segunda vez. Entonces, aquí nuestra labor es crucial para tratar de garantizar que esto no ocurra y ayudar a la justicia a que esto no ocurra. No es lo mismo una persona que vive una situación traumática o de afectación, una vez se resuelve, se le reconoce como que efectivamente la ha vivido, es decir, recibe credibilidad del entorno cercano y del entorno más lejano y jurídico. Eso facilita en un nivel grandísimo la recuperación de la persona, que sí no resulta creída y además es señalada como causante del propio daño, es decir, que la víctima sería el propio autor. Esto dificulta enormemente la recuperación porque no tiene el apoyo a nivel social, incluso recibe un cuestionamiento grandísimo, con lo cual la persona es dañada dos veces. Entonces, en este sentido, es crucial nuestra labor. ¿Y de qué manera, pensando en esta labor que hacemos, pues logramos llegar a poder aportar esa información a los jueces? Pues bueno, es importante la identificación de variables psicológicas explicativas de la conducta humana. Y esto es lo que nos diferencia y es el aporte extra que damos los psicólogos a los agentes judiciales que carecen de esta formación. Es decir, los psicólogos somos expertos en conducta humana, y a través del análisis de la conducta ajustado a esa situación en concreto que es objeto de estudio, podemos aportar la información detallada y personalizada respecto a esa persona, a ese caso particular, para que no se generalicen y se apliquen de manera sistemática pues, determinados preceptos que se van trasladando caso tras caso, y que se pueda personalizar a través de la información que nosotros damos detallada del análisis de la conducta particular de cada persona. Esto además, fuera, digamos, del ámbito de la víctima, también tiene un aporte y tiene que ver con que aportamos datos objetivos respecto a la presencia de factores psicológicos en la comisión de un delito. ¿Qué quiere decir esto? Pues en el caso de que se esté evaluando al posible perpetrador de ese delito, a la posible persona perpetradora, nosotros aportamos la información del análisis de estas variables psicológicas que permiten discriminar lo que aparece en el siguiente punto, que es si existen atenuantes o eximentes del delito, que esta es una información también crucial en el ámbito de la justicia y necesaria a la hora de juzgar y de análisis de conducta. Podemos aportar información sobre si la comisión de ese delito ha estado influenciada por unas características propias, individuales e intrínsecas de la persona, que le han hecho que tenga algún tipo de carencia o de dificultad a nivel de cognitivo o volitivo, es decir, si ha tenido dificultad para entender que estaba cometiendo un delito, o aún entendiéndolo ha tenido dificultad para controlar su conducta y no cometerlo. Esta información es la clave para poder determinar si en la persona existen atenuantes o eximentes del delito, y aplicar también una justicia personalizada y justa respecto a las situaciones de cada caso particular y de cada persona, y poder aportar también información de si esta circunstancia, que es lo que más solemos escuchar, ha sido debida a la ingesta de algún tipo de sustancias que han deteriorado o afectado sus facultades, en uno de estos dos sentidos, en el cognitivo o en el volitivo. Y finalmente, volviendo al tema de los menores, aquí nuestro papel tiene que ver con ayudar a que se aplique una justicia que tenga en cuenta a los menores, sus derechos y sus necesidades psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que normalmente la justicia es adultocéntrica, es decir, parte de una perspectiva adulta, y es muy difícil que realmente se pueda entender a los niños como personas
con derechos y necesidades propias. La tendencia general es a entender pues que bueno, un niño o una niña, como es menor, como es pequeño, pues se adaptará, tiene más capacidad de adaptación que los adultos, se suele decir incluso a veces que no se enteran de las cosas y es como que se le priva de una serie de derechos y de necesidades que tienen. Lo único es que ajustadas a su escala de madurez y ajustadas a la percepción que ellos pueden tener del mundo o la comprensión del mundo, pero los tienen. Os pongo un ejemplo para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, en casos de separación de los progenitores, cuando pongamos un ejemplo bastante drástico para que sea fácil de comprender. En el caso de que el menor tuviera un rechazo recurrente a ir al domicilio nuevo de uno de los progenitores cuando le corresponde, porque así se ha acordado o se ha estimado en una sentencia ya, cuando acostumbra a suceder este rechazo, pues hay la tendencia más inmediata es entender si no hay nada en concreto que verbalice el menor que haga sospechar de algo grave que pueda estar ocurriendo ahí, pues que tiene que ver con una influencia de la parte con la que el menor sí que se siente bien o porque pues le cuesta adaptarse a este cambio. Sin embargo, si los niveles adulto, o mejor dicho, a la inversa, subimos a los menores a nuestro nivel de adulto y pensamos nosotros cómo nos sentiríamos como adultos si de repente se nos obliga a acudir a un domicilio nuevo, donde no tenemos apenas pertenencias, donde nunca hemos estado, a convivir con una persona con la que a lo mejor, como os he dicho, esto es un caso extremo, el ejemplo para que sea fácil de entender, a convivir con una persona con la que hemos tenido poca relación, pues porque por motivos de trabajo ha estado ausente, no se ha implicado y de repente yo en esta casa tengo que dormir con lo que implica el dormir, es decir, el acto de dormir, el acto de mantener la higiene personal, entran dentro de la esfera más íntima y privada de una persona. Y los niños también tienen su intimidad y su privacidad y también se sienten alterada o invadida cuando se ven forzados a hacerlo en un lugar o con unas personas con las cuales no han tenido previamente esa confianza para tener esa privacidad o intimidad. Entonces, bajar a esa perspectiva es lo que hace falta y a veces explica el porqué de un rechazo y esto es labor nuestra, el entender qué es lo que puede estar ocurriendo y tratar de ajustar o ayudar a que se ajusten unas medidas que puedan ayudar. Si efectivamente no tiene por qué generar ningún daño al menor, hacer unas medidas que a lo mejor se adapten más a su ritmo biológico, a su ritmo de adaptación y no forzar esa acción a que, bueno, pasaros unas semanas seguro que ya ni se acuerda o se siente como en casa. Seguro que a nosotros como adultos no nos gustaría que nos tratasen de esa manera y lamentablemente se trata de esta manera muy comúnmente a los menores, con lo cual ahí nuestro aporte es necesario y hacer entender que no tiene que ver con que esté ocurriendo, no tiene que ocurrir necesariamente algo grave para justificar esta situación, simplemente hace ver con los márgenes de la privacidad, la confianza y la intimidad que tenemos cada uno. Y esto siempre se puede ampliar, este círculo, pero lleva su tiempo y ajustar estas medidas al tiempo y no forzarlo puede ayudar a que efectivamente se produzca adecuadamente esa integración y se llegue al mismo punto que se pretendía, pero en X periodo de tiempo. Y no estamos señalando como negativo o negligente ningún comportamiento en ningún adulto, pero tiene que ver con las necesidades y esos derechos que hay que valorar y hacer prevalecer de los menores. Igualmente, que en el caso de los menores, perdón, que me he ido una. En el caso de cuando estamos hablando de víctimas, que también pueden ser menores, que se sientan víctimas o que sean víctimas de una situación, o cualquiera de los ejemplos que os he puesto inicialmente, en nuestro trabajo en última instancia, y todo esto es la labor social de la que os hablaba, tanto lo que os he hablado antes de los derechos y las necesidades de los menores, como lo de ahora, que es el ayudar al restablecimiento de los derechos, la recuperación de la dignidad a través del reconocimiento que supone la aplicación de la justicia de manera justa. Tan importante es esto de la aplicación de una justicia de manera justa y cómo influye esto en la dignidad de las personas. Pues bien,
Ahí es donde nuestro trabajo entra de lleno en ayudar y, como os he dicho inicialmente, si toca consignar, nombrar una persona como víctima o adjudicarle características de víctima, porque a nivel de justicia es necesario para que se pueda aplicar justicia y se considere persona perjudicada, pues en ese sentido es nuestra labor donde incide. Como os decía, otra cosa es la conciencia que tenga la persona de víctima, que muchas veces dificulta ese análisis, porque la palabra tiene tintes peyorativos y es muy habitual también que las personas que han sufrido una situación desagradable quieran superarla y se nieguen a identificarse con víctimas o con características de víctimas. Y es posible que esto lo que haga es de alguna manera entorpecer la claridad de un relato que sí que si no estuviera esa barrera ahí fácilmente se podría entrever esas características de víctima, y la propia necesidad de la persona de superar, de sentirse fuerte, hace que de alguna manera se pueda ver limitado, y ahí es nuestro trabajo de extraer estas características, este relato psicológico que os había comentado, para poder darle la entidad que se merece de cara a la justicia. Que eso no quiere decir que la persona no se sienta así víctima, pero que haya vivido una situación en la que ha salido perjudicada, y para que se aplique una justicia de manera justa debe ser así reconocida, y eso ayuda a la recuperación de la dignidad que ya estaría haciendo ese esfuerzo la persona cuando se niega a identificarse como víctima, en los casos en los que ocurre así. Y bueno, la pregunta final sería, bueno, ¿y todo esto de qué manera se consigue? Pues a nivel de ejercicio de nuestra profesión, estos objetivos, esta labor social que estábamos hablando, de visibilización de los menores, de sus derechos, de ayuda a las víctimas, a la comprensión de la situación, también en el caso de las personas que han producido un daño, los perpetradores, la identificación de las variables que puedan haber influido para que la aplicación de la se ajusta, pues todo este objetivo se consigue a través de una formación de posgrado especializada, es decir, con el grado de psicología no es suficiente, porque el grado no aporta conocimientos en el ámbito del derecho, y el grado en conocimientos más específicos o que tiene un papel más prioritario dentro del ámbito forense, es más genérico. La actualización constante en investigaciones científicas y jurisprudencia, es decir, debemos de estar actualizados en la legislación, la jurisprudencia, cómo se va marcando, qué tendencias hay en cuanto a sentencias, para poder tratar de ver de qué manera esto coincide o va en la línea de nuestro trabajo o es diferente, y hemos de poner especial interés. Y en investigaciones científicas también propias de nuestra profesión, es decir, estar actualizados en los nuevos conocimientos que aportan resultados pues novedosos respecto a diferentes afectaciones, diferentes características de personalidad y diferentes pruebas científicas que van evolucionando, se van mejorando y afortunadamente se van actualizando conforme a cómo evoluciona también la sociedad, para que realmente realicen una evaluación ajustada al momento social en que nos encontramos, y no continuemos utilizando pruebas, por ejemplo, con la sociedad que tenemos hoy en día. Y finalmente también se consigue con un ajuste continuo al código deontológico, es decir, conocer el código deontológico, tenerlo presente, aplicarlo. Todo esto en conjunto nos llevará a la excelencia profesional, que de verdad podamos visibilizar ante otras profesiones, ante el juzgado, ante el foro, como unos profesionales válidos y necesarios e imprescindibles para aportar unos conocimientos de los cuales carecen y que son realmente necesarios para aportar el conocimiento que les falta para aplicar la justicia más adecuada. Y bueno, con esto el recorrido que tenía previsto realizaros hoy por la labor social del psicólogo forense ya habría finalizado. Ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas para quien tenga dudas. Lo podéis plantear por el chat si queréis, yo las leo y las digo en voz alta.
tampoco somos muchas personas, caso de que alguna no se entienda o alguien vea que es complicado de escribir lo que quiere consultar, pues puede conectar el micro y plantearla verbalmente. Estoy a vuestra disposición. Espero que haya sido de vuestro interés los contenidos que hemos visto y que puedan haber ofrecido una imagen lo más completa posible de lo que es nuestro perfil profesional, sobre todo para las personas que os estáis planteando el ejercer en este área de la psicología jurídica, que tengáis una visión lo más completa posible que os pueda ayudar en la decisión de vuestra formación, a que realmente valoréis que efectivamente es necesario, es importante formarse de una manera especializada, que es lo que nos diferencia. No sé si alguien va a plantear alguna duda, que oigo un micro abierto. Será esto que ha quedado todo muy claro, que ya lo tenéis claro cuando habéis elegido participar de esta webinar, que realmente sabíais de qué va nuestra labor aquí y únicamente era conocer un poquito más de detalles, pero entiendo que si no hay dudas ni nada que preguntar, espero que se haya entendido. Vale, alguien me dice que todo claro. Bueno, se agradece el feedback y además de esto espero pues esto que os haya sido útil. Si estáis planteando centros especializados en diferentes ámbitos, pues que os haya sido útil para determinar la formación. Yo, desde mi labor profesional, que me encanta, no os puedo decir más que efectivamente es un ámbito estupendo y que reporta también muchas recompensas para nosotros mismos el ver que esta labor se puede hacer. María, te las gracias porque ha sido súper interesante y efectivamente si que alguien tenía dudas o tal, creo que les has podido solucionar y animarles a que puedan hacer, por ejemplo, el máster en el que tú eres profesora. Así que muchísimas gracias por tu webinar de hoy, que ha sido muy interesante. Me alegro mucho, que haya parecido interesante y bueno, si finalmente os decantáis por esta formación, pues nos veremos a partir del inicio la próxima edición del máster. Estaré encantada ahí de conoceros y de aportaros todos los conocimientos que pueda para acompañaros en vuestra formación profesional, que desde la Universidad Católica la verdad es que es un gustazo. Bueno, pues parece que no también van a preguntar. Sí, pues pero bueno. Agradezco la participación y que hayan aguantado todos hasta el final prácticamente y bueno, y espero haber sido de ayuda y muchas gracias a todos los que seguís ahí a pesar de tenerlo todo claro.